trampitas para ver si llegan a pensar un poquito más allá, que ahora las vamos a ver. Bueno, esperen que esto se me sale. Yo hago algo mal con esto acá. Ir, ¿qué número de clase es? ¿Esta? Sí. Ahí te digo, no me acuerdo. Es la 7ª. Listo. Bueno, vamos a empezar con los casos clínicos de reacciones transfusionales. ¿Los pudieron leer? ¿Les quedó muchas dudas? Son difíciles, hay un montón de síntomas que no manejamos y demás. Pero lo importante es qué tenemos que hacer nosotros. Vamos a ir con el caso número 1 que dice lo siguiente. Mujer de 38 años de edad con diagnóstico de cáncer de colon, la cual presentó reacción adversa a la transfusión el día 27 de marzo a las 20:45 horas, posterior a la transfusión de una unidad de glóbulos rojos. Grupo 0 RH positivo. Obviamente la unidad había tenido una prueba de compatibilidad y era compatible. El cual fue diagnosticado por un síndrome anémico secundario a su diagnóstico neoplásico, o sea, su cáncer de base. Después de 30 minutos presentó tos. Vamos a empezar acá. Vale. ¿Cuál es importante? El diagnóstico, que tenemos una paciente con un CA de colon. Y una transfusión de glóbulos rojos. Que a la media hora presentó tos, secreción bronquial. Si hablamos de bronquio, estamos hablando de pulmones, ¿no? Disnea, dificultad respiratoria, sí. Escalofrío. Y temblores. Ahí me salió una parte cortada acá. Esperen que agarre otro archivo. Profe, ¿podés leer los diagnósticos que escribiste, por favor? Obvio. Tos. Secreción bronquial. Ah, puse bronquio. Disnea. Escalofrío y temblor. ¿Estamos? O sea, a simple vista, ¿qué podemos ver? ¿A qué órgano está afectando esta reacción transfusional inicialmente? A los pulmones, un A los trali. pulmones. Exacto. Tenemos afección pulmonar, ¿sí? Y otros datos que tenemos es que hay un antecedente de los signos vitales pretransfusión de esta paciente y se le toma un post-transfusión. Y hubo variabilidad en la tensión arterial que disminuyó, esto es todo post-transfusión. Aumentó la frecuencia cardíaca y aumentó la temperatura corporal. ¿Bien? ¿Estamos todos de acuerdo hasta acá? La pregunta dice, ¿frente a qué reacción estamos presentes? Si es una reacción que es aguda o tardía, tenemos que justificar qué respondieron. Y acá todos estamos de acuerdo, estamos frente a una reacción
¿Cómo? Es una reacción transfusional. Aguda. ¿Por qué nos damos cuenta que es aguda? Por el tiempo, inicialmente, en el que inicia. Inmunológica. Bien. Yo después les armo un archivo que les voy a mandar, que hay un cuadro comparativo que va diferenciando las 3 reacciones que tenemos, pero vamos a ir charlándolo. Por el tiempo en el que inicia, y es inmunológica. Esto es algo que estamos sospechando igual, porque no sabemos si hay anticuerpo leucocitario. Pero dado toda la sintomatología y la variación en los signos vitales de nuestra paciente, podemos decir que estamos frente a ¿qué? Reacción transfusional. Un TRAI, ¿sí? ¿Qué pasa con esas caras? Hay una reacción febril. No la podemos descartar, eso nunca es. Pero no es lo único que pasa en la paciente, el aumento de la temperatura. ¿Qué está pasando también? Todo esto. ¿Sí? No sé qué ver. Agus, te escucho. Nada, yo quería comentar que no pensé en el trali porque si bien vos habías aclarado que también puede pasar con glóbulos rojos, o sea, me quedó como que era por transfusión de plasma y digo, no puede ser. No, pero que es como los glóbulos rojos, si no son lavados, tienen concentración de plasma. Y el trali no se asocia a la cantidad de volumen transfundido, sino a la presencia de anticuerpos, sea poquito o mucho, en ese plasma de esos glóbulos rojos. ¿Bien? Bien. Sí, Andrés. En el caso acá de esta paciente que tiene como enfermedad de base un cáncer de colon, la unidad, o sea, siempre se va a lavar. No, no tiene indicación previa de un lavado. Solo si tiene una reacción. Ahora, en la próxima pregunta, sí. ¿Qué dice? ¿Qué deberíamos hacer frente o evitar en futuras transfusiones? Lavar la unidad yo puse para remover restos de plasma. Bien, lo que deberíamos hacer, siempre que sospechamos de una reacción transfusional, voy a borrar. ¿Querés sacar un? Sí. Vamos a hacer una flip. Bueno, no abandonó. Vos podés pasar el juego, ¿verdad? Ah, bueno. ¿Y cómo confirmar que es trali? Bueno, ahora vamos a esta parte. Dai, te escucho. Hola, Vir. Yo había puesto también la reacción febril no hemolítica porque había leído que la tos era no productiva. Sí, yo también puse eso. Pero igual está bien si pusieron la reacción febril no hemolítica. Es una opción. Pero hay un montón de otras cuestiones que había que también ver, como el aumento, la disminución de la presión arterial, el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? La secreción bronquial. Bueno, la pregunta 2 es ¿qué hacer en futuras transfusiones? Y siempre que se sospeche que un paciente está con una reacción transfusional, lo primero que vamos a hacer es, si la transfusión está sucediendo, suspenderla. Llamar al médico que está a cargo de nuestro servicio. Esto yo se lo pongo como el protocolo de cómo tienen que actuar, indistintamente de la reacción transfusional que esté sucediendo. Hay algunas que son mucho más severas y necesitan una acción mucho más grave. Y siempre van a mantener la vía de infusión permeable. Profe, ¿podés repetir? Porque se me tildó en la compu lo que escribiste en el pizarrón, así lo escribo. Puse que siempre que se sospeche que tenemos un paciente con una reacción transfusional,
hay que suspender la transfusión si es que está sucediendo, en este caso ya había terminado, pero si se estaría transfundiendo habría que suspenderla. Llamar, ay, nunca puse médico, al médico a cargo del servicio y mantener la vía de infusión permeable. O sea, donde lo estábamos transfundiendo, permeable. Sí o sí. Porque por eso lo van a utilizar para basarle cualquier medicación o solución fisiológica si lo quieren expandir. Perdón, permeable dijiste. Es permeable. No, que no le saquemos la vía con la transfusión. La dejemos permeable con un goteo. Algo van a indicarle que vaya goteando. Y para las futuras transfusiones, ¿por qué mantenerla permeable? ¿Qué no? ¿Por qué permeable? ¿Por qué? Porque si este paciente entra, por ejemplo, en un cuadro más complicado, ya tiene una vía para la infusión de cualquier medicación. No por nada, no tiene sentido para sacarle la vía con la transfusión. Siempre te van a pedir que la mantengas permeable. ¿Por qué? Porque si tiene que pasar solución fisiológica, porque si está con una sobrecarga, le tiene que pasar un diurético, por ejemplo, o si una reacción hemolítica transfusional para pasar un diurético. En este caso le puede pasar cualquier medicación que ayude a la broncodilatación. Eso lo van a evaluar los médicos. Pero nosotros tenemos que saber qué hacer en futuras transfusiones. ¿Y qué vamos a hacer en próximas transfusiones? Obviamente, lo primero, evitar transfundir hemocomponentes plasmáticos de donantes multíparas o politransfundidos. Es la única profilaxis de esta reacción. Lavar para desplasmatizar próximas unidades de glóbulos rojos. Y para confirmar el diagnóstico, bueno, terminen esto. Lavar para desplasmatizar las... Las próximas unidades de glóbulos rojos. Para confirmar diagnóstico, lo anoto acá. Profe, ¿le puede sacar foto así lo copiamos? Estamos sacando. Después la subimos. Le van a hacer una Gracias. radiografía de tórax, porque va a haber un edema bilateral pulmonar. Y Profe, ¿qué hay que hacer? No escuché. para confirmar el diagnóstico que van a pedir los médicos, una radiografía de tórax. Para esto va a confirmar si hay un edema en ambos pulmones. Y si le quieren pedir un laboratorio, va a ser de anticuerpos leucocitarios. No, esto es lo que van a pedir los médicos por si quieren confirmar si esta paciente tiene un trauma. Recuerden que muchos de estos síntomas se pueden confundir con antecedentes previos de los pacientes. Hay muchos pacientes que están con distrés respiratorio. Entonces, si quieren confirmar que tiene una reacción al tránsito, idealmente le van a pedir la radiografía de tórax para ver si tiene un edema bilateral de los pulmones. Y si quieren pedir un laboratorio específico, buscar anticuerpos antileucocitarios. ¿Dudas? Chiquis, ¿dudas? ¿Ustedes del otro lado? No, y ¿No? ¿Sacaste el ya? Sí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Borramos? Profe, ¿qué significa TX? T
transfusión. Y RX, radiografía. Y no sé si hay algo más que no entienden. Y RT, reacción transfusional. Che, me parece que es un fibrón que no iba. Después. Vamos al caso número 2. ¿Qué? ¿Qué dijo que era? ¿Sí, qué? La manera más fácil de... No sé, como que la X reemplaza todo. La X acorta las palabras. Caso número 2. Vamos al negativo. Tenemos un paciente de 46 años con diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda con requerimiento transfusional de glóbulos rojos y plaquetas cada 3 a 5 días por progresión de su enfermedad de base y sin respuesta a la quimioterapia que recibe. Diagnóstico, una leucemia linfoblástica aguda, que esto lo que hace es que tenga una terapia transfusional. ¿Una qué dijiste? Terapia transfusional larga, o sea que se transfunde continuamente. El paciente es A, RH negativo. Y la primera pregunta, o lo primero que dice, es que luego de la última transfusión constata que el recuento de plaquetas no se está incrementando. ¿Qué se podría tener en cuenta en este caso y a qué podría deberse este no incremento del recuento? 2. Considera que podría recibir plaquetas por aféresis teniendo en cuenta las condiciones clínicas, el requerimiento transfusional frecuente y el pronóstico de su enfermedad. Justifiquemos esto. La pregunta número 3 es: ¿cómo considera las dosis de plaquetas de banco y de aféresis? Peso de la paciente 60 kilos, elección de grupo sanguíneo, técnicas y consideraciones a realizar si no hay isogrupo. Esto se lo puse porque en los casos anteriores venían hablando de las plaquetas por aféresis, pero no sabían hacer la comparación de cuándo es por banco, cuándo es por aféresis, cuánto es la cantidad. Entonces lo puse para que quede claro, no había que responderlo bien, pero ahora vamos a pasar. Pregunta número 1. Sí, Una pregunta. Los laboratorios, o sea, ¿cómo sabes, digamos, qué cantidad de plaquetas le tenés que pasar? eso depende del peso de la paciente. Ah, ok, no de cómo lee el laboratorio. No, acá no estamos hablando si hay o no indicación transfusional, estamos hablando qué está pasando que no aumentan las plaquetas. La refractariedad plaquetaria. Bien. Entonces, luego de la última transfusión constata que el recuento de plaquetas no se está incrementando. ¿Qué podría tener en cuenta en este caso y a qué se podría ver este no incremento? Recuerden que las refractariedades plaquetarias en pacientes con terapia transfusional larga se presentan de un 30 a un 70%, así que son súper frecuentes. Entonces, ¿de qué podemos sospechar? De una Refractaria plaquetaria. Perfecto, de una refractariedad plaquetaria. Sería inmune. Bien, podemos tener en cuenta que esta refractariedad plaquetaria se divide en causas que son
¿Bien? Pero esto es fácil darte cuenta si el paciente está febril, si está infectado, si está con una hemorragia activa, algo que vamos a saber. Entonces, como esto lo vamos a saber y no lo están mencionando en nuestro caso clínico, lo vamos a dejar de lado. Pero siempre recuerden que la refractariedad plaquetaria se puede dar con un presente clínico del paciente. Puede ser febril constante, porque esté infectado o esté séptico, por alguna droga que le estén pasando, que sea medicamentosa, estamos hablando, o porque tenga una hemorragia activa. Todo esto y un par de cuestiones más aumentan el consumo de plaquetas. Pero tenemos causas inmunes, que estas son las que nos interesan, que tienen que ver con la incompatibilidad o... Chicos, no me hagan ningún filo. Con la aloinmunización, que puede ser HLA o HP. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Caso de HPA o HLA? Están las dos acá anotadas. Ah, No sé si se llega a ver. Debería tener de acá. ¿Qué dice arriba de HLA? ¿A dónde? ¿Acá? Arriba. Arriba. Sí. ¿Hay inmunización o sensibilización, que es lo mismo? ¿HLA o HPA? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que yo se los mencioné recién, pero que los pacientes, como en este caso, de un paciente con una leucemia, que son transfundidos casi todos los días o 3 o 4 veces por semana con plaquetas, o con glóbulos rojos o con un montón de hemocomponentes, si no se utilizan componentes avocompatibles o desplasmatizados, componentes leucorreducidos, son susceptibles de un 30 o un 70% de sufrir una refractariedad plaquetaria. Entonces, ¿qué tenemos que garantizar en estos pacientes? La compatibilidad y la leucorreducción de los hemocomponentes plaquetarios. ¿Bien? ¿Dudas del otro lado? No. y dijiste, perdón, la leucorreducción, garantizar la compatibilidad y la leucorreducción. Eso es lo que nosotros podemos hacer para prevenir la refractariedad plaquetaria en estos pacientes. Pasarle plaquetas avocompatibles o desplasmatizadas y la leucorreducción de las mismas. Acuérdense que estos pacientes con este tipo de diagnóstico y el protocolo de trasplante también tienen requerimiento de las unidades irradiadas. Pero la irradiación en este caso no nos estaría previniendo, ¿sí?, la refractariedad plaquetaria. Pero no se olviden que tiene esa indicación estos pacientes. ¿Pasar plaquetas avocompatibles o? Desplasmatizar los pool. ¿Bien? ¿Dudas de En este caso, como esta chica está haciendo un tratamiento con quimio, ¿puede ser que a raíz de la quimio se le haya producido una refractariedad plaquetaria? Si es por drogas, si lo vemos por ese sentido, ¿puede ser? Sí, puede ser, pero tienen que estar transfundiéndose paralelamente a la quimio también. Ah, está. Sí, ¿Por qué? Porque la quimio no distingue si la célula es buena o mala. Arrasa. ¿Sí? Entonces, si yo le estaba pasando la quimio por un catéter y yo voy y le pongo otro y le paso las plaquetas, esas plaquetas van a estar afectadas por la quimio. Entonces, posiblemente esa quimio que está pasando, todas esas drogas que están pasando, consuman las plaquetas que le estoy transfundiendo. Por eso no aumentó el incremento. No incrementó el recuento. Una pregunta. Esto a nivel, digamos, claro, porque es desplasmatizar y garantizar avocompatible, esto a nivel de plaquetas. Después, y otra pregunta te hago. Bueno, a lo mejor no ahora lo vas a decir. Listo, te espero. Bueno, ¿alguna duda? Entonces, para la compatibilidad o que sean compatibles o desplasmatizar los pool, y para evitar la inmunización HLA,
plaquetas leucorreducidas. Es lo único que podemos nosotros hacer en estos pacientes. En el caso de que las laves porque son incompatibles, también las tenés que reproducir igual. No, se supone que también vas a disminuir, pero es menos la eficacia. Tiene menos cantidad de blanco el lavado que el filtrado. Seguimos con este mismo caso. La pregunta 2 decía si se considera que podría recibir plaquetas por aféresis teniendo en cuenta las condiciones clínicas, el requerimiento transfusional frecuente y los pronósticos de estos diagnósticos. Entonces vamos a ir a la pregunta número 2. Bien. Plaquetas por aféresis. Todavía no vimos este tema, pero algo ya saben de lo que estamos hablando, y es que mediante un solo donante de plaquetas que se conecta a la máquina de aféresis, podemos obtener muchos productos o muchas plaquetas de un solo donante. Podemos tener un producto simple que equivale o sería lo mismo que 6 unidades de plaquetas de banco, un producto doble que son 12 plaquetas de banco, o un producto triple que son el equivalente a 18 unidades de banco. Ahora yo se los voy a escribir, quédense tranquilos. Y eso va a depender de las plaquetas que tenga el donante. Eso va a depender de las plaquetas basales del donante, de obviamente de la volemia, del hematocrito inicial, del volumen que le podamos extraer y del recuento que dé el producto que obtengamos. Todo eso va a variar. Entonces, ¿ustedes consideran que sería óptimo pasarle a estos pacientes plaquetas por aféresis? Sí. Bien. Perfecto. Plaquetas por aféresis. Sería óptimo, ¿por qué? Sí, para que no reciban, digamos, o sea, menos riesgo de una alumunización o algo de eso. Porque hay menos. Perfecto. ¿Qué disminuimos? La carga antigénica. Por ende, ¿qué disminuimos con esto? Las aloinmunizaciones. HLA Y HPA. y HPA. También, ¿es más fácil respetar qué? El agua. ¿Sí? ¿Es más fácil respetar el agua compatible? Si tengo un paciente, en este caso, que da negativo, me conviene necesitar donante de plaqueta por aféresis A. Y ya son agua compatibles las plaquetas. Me olvido de una de las causas inmunes. Bien, Sí, volviendo antes para no olvidarme. sí. Yo había puesto tener en cuenta también para otras transfusiones utilizar plaquetas las más frescas posibles. No. ¿No? No varía nada en las plaquetas. La única variabilidad que hay en las plaquetas durante el almacenamiento es el pH. Nada más. Y después del 5.º día, por eso es tan estricto el vencimiento. Si son, duran 5 días, o sea, no varía el tiempo. Otra de las cuestiones que, como la máquina de aféresis está programada para extraer plaqueta, va a disminuir la cantidad de glóbulos blancos también. Entonces, Es como que ya está filtrada. la mayoría ya se dicen como desleucocitadas. ¿Sí? Entonces tenemos menor cantidad o cantidad nula de glóbulos blancos. Esto también a que ayuda a disminuir la aloinmunización. ¿Cuál aloinmunización?
HLA, sí, los únicos antígenos que comparten las plaquetas con los glóbulos blancos son los HLA. Y también, ¿puedes repetir, por favor, eso? sí, hay menor exposición. No, porque se me tildó, me lo decís desde antes, yo anoté hasta también hay que respetar que sean compatibles, o sea que... Es más fácil respetar la compatibilidad agua en un donante plaqueta por aféresis, porque un donante tenemos todo el pool completo. Y también hay una exposición a los glóbulos blancos, a la cantidad de glóbulos blancos, o una exposición nula a glóbulos blancos, por ende ya con esto disminuimos la inmunización HLA. Y esto quiere decir que la máquina de aféresis está preparada para extraer plaquetas, por ende los glóbulos blancos no los va a estar extrayendo. Y no se filtran glóbulos blancos, o sea que después de que las plaquetas por aféresis no hay que leucorreducir. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Siempre que se obtiene una plaqueta por aféresis, la unidad 3 lo vamos a ver bien profundamente, pero una vez que tengamos el producto se manda a hacer un hemograma. Y en ese hemograma vamos a tener el recuento total de plaquetas que tiene esa plaqueta por aféresis y el recuento de blancos. Generalmente el recuento de blancos viene igual a 0. Pero hay un cálculo que se puede hacer, es que dependiendo de la cantidad de blanco que hay, dividido el volumen, no es necesario que lo sepan esto, te avisa si hay que desleucocitarlo o no. Si tiene más de 50 blancos, generalmente se desleucocita. Si tiene menos, no. Pero la mayoría viene con glóbulos blancos igual a 0. Entonces no se desleucocita. Pero si en el hemograma hay el resto de glóbulos blancos, se filtran. Sí, ya está. Y otra de las cuestiones, bastante importante también, que vamos a estar disminuyendo acá. Menor exposición a donantes. Menos periodos ventanas. ¿Sí? Disminuye los periodos ventana. Por ende, menos probabilidad de cualquier infección transmisible por transfusión. No se olviden que para estos pacientes, lo voy a anotar acá, que salga ahora, los hemocomponentes que son celulares tienen que ser como leucorreducidos e irradiados. ¿Sí o sí? En el caso de ese diagnóstico. Sí. Era un paciente con una leucemia. Generalmente estos pacientes están todos en protocolo de transfusión de médula ósea. Y a su vez está inmunosuprimido y a su vez tiene una terapia transfusional larga. Tienen 3 motivos para que los hemocomponentes estén leucorreducidos e irradiados. ¿Bien? ¿Dudas? Para que te corro el cable que hace todo esto. ¿Salió? ¿Por qué está en protocolo de trasplante y qué más? Son pacientes que están inmunosuprimidos. Siempre piensen que si hablamos de una leucemia linfoide, está afectada toda la parte de los linfocitos de estos pacientes. Por ende, tienen defensas muy bajas. La leucemia, linfoide, eso es la L. ¿Sí? La A es de aguda. ¿Bien? Terapia transfusional larga, protocolo de trasplante de médula ósea, pacientes inmunosuprimidos o inmunocompetentes. Tienen 3 motivos para que estén irradiados y leucorreducidos. Linfoide, aguda. Si fuera una M, sería mieloide. ¿Continuamos? Sí. Bueno.
Bien, nos queda la pregunta número 3. Y ahora. Saquen foto. ¿Sacaron? Sí. Ah. Tranquila. La número 3 decía cómo consideraría las dosis de plaquetas de banco y de aféresis para el peso de esta paciente que es de 60 kilos. Bien. Dosis terapéutica para esta paciente. En este caso pesa 60 kilos. Vamos a hablar primero de las dosis de plaquetas de banco. No. Bueno. Si pesa 60 kilos, sabemos que las dosis de plaquetas de banco calculamos unidad Serían, ¿no? cada 10 kilos de nuestro paciente. ¿Sí? ¿Cómo? Estamos hablando de la dosis terapéutica de plaquetas que son de banco. Siempre se calcula una unidad de plaquetas cada 10 kilos del peso del paciente. Por este caso, ¿no era cada 20? no, es el plasma. Mira, justo acá tengo anotado eso, plaqueta una unidad cada 20 kilos. Lo tengo mal. Entonces, para esta paciente necesitamos 6 unidades. Entonces, para armar el pool de esta paciente necesitamos, idealmente, plaquetas de grupo A o AB. Y si no, armar pool con stock disponible y desplasmatizar. No confío. Ahí vengo. Porque si no, no es menos. Son millennials. Un minuto me voy. Saca. Son centenios. Centennial, de verdad, millennial soy yo. Bien, seguimos. Entonces, dosis terapéutica para las plaquetas. Para plaquetas que son de banco, una unidad cada 10 kilos de nuestro paciente, por eso necesitamos 6 unidades. Idealmente para nuestro paciente que es A negativo, de grupo A o AB, o armar pool con el stock disponible y desplasmatizar. ¿Dudas hasta acá? Obviamente, irradiadas y leucorreducidas. Y ahí en este caso ya preveniríamos la refractaria plaquetaria en la siguiente transfusión. Sí, estamos disminuyendo la probabilidad de que sea por una inmunización HLA o por incompatibilidad.
se borra. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué les recalco esto? Porque ustedes se pusieron a resolver las reacciones transfusionales, pues se olvidaron en las indicaciones de los componentes. Y la idea es ir uniendo todos los temas. Digo por esto. Por eso se los vuelvo a poner acá. Que sean rayadas y leucotraducción. ¿Bien? ¿Dudas de aquel lado con las plaquetas de banco? No, Vir. Pasamos a las plaquetas por aféresis. No, si no le saco del cuaderno. Sí. Ahí va, pará. Idealmente. Ahí va. ¿Se ve bien? Bien. Vamos a pasar a las plaquetas por aféresis. Bien, dosis de plaquetas por aféresis. Bien. Igual, tenemos que tener en cuenta que necesitamos un equivalente a 6 unidades de banco, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender esto? Vamos a anotar primero que un producto simple de plaquetas por aféresis, CQF es plaqueta por aféresis, lo van a encontrar, es igual a 6 unidades de banco. Un producto doble de CQF o de plaquetas por aféresis es igual a 12 unidades de banco. Y un producto triple, que muy pocas personas dan productos triples, generalmente son donantes hombres, de CQF es igual a 18 unidades de banco. Así que, ¿de qué va a depender la dosis de plaquetas por aféresis? Del producto de aféresis que tengamos en stock. ¿Y cómo sabemos esto? Se hace un hemograma del producto obtenido que esto que nos va a dar el recuento de plaquetas este recuento total de plaquetas lo vamos a dividir por el volumen del producto. Para recuento de plaquetas dividido por el volumen Producto. del producto, espera, recuento de plaquetas por el volumen. Ah, me va a dar tantas plaquetas por... Dividido, que generalmente varía entre 300 y 500 mililitros. Todo esto dato lo va a tener el producto. Eso nos va a dar un estimado un valor estimado de la cantidad de unidades del producto. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Y el recuento cuánto suele dar? El recuento
suele dar 3 millones. Depende, de eso depende. Obviamente te da un número con coma y generalmente te da 6 por 10 allá, y eso, ese numerito que te da allá arriba, es lo que te dice más o menos la cantidad de plaquetas por aferesis. Esto igual es para que lo sepan, pero no se vuela en la cabeza. Pero cuando, viste que a veces los mandan con el tubito de las plaquetas, al otro día se ve el recuento y se hace el estimativo. Obviamente en este hemograma que mandamos nos va a informar que la cantidad de blancos también. ¿Bien? ¿Qué otras cosas hay que tener en cuenta de esta plaqueta por aféresis? ¿Qué? La carga antihigiénica. ¿Esto? Se saca de la plaqueta por aféresis una muestra. ¿Sí? Viene una bolsita colector, igual que las bolsas total de sangre. Tomamos una muestra con una jeringuita, se carga un tubo con esta de hemograma, se manda al laboratorio. Se pide un hemograma con recuento de plaquetas. Ese hemograma nos va a decir la cantidad de glóbulos rojos que hay, porque a veces queda un remanente ínfimo, pero queda. Generalmente es igual a 0. Si tenés una buena separadora, una buena máquina de aféresis, te da el recuento total de plaquetas que tiene esa aféresis, la cantidad de glóbulos blancos que tiene. O sea, todas las células sanguíneas te las tira ese hemograma. Y en base a ese recuento total de plaquetas por aféresis, la dividís el volumen total que tiene ese producto y te tira un estimado de la cantidad de unidades que tiene. Que siempre son equivalentes a las de banco. Y ahí le calculamos. Si nosotros hacemos, por ejemplo, tenemos una plaqueta de aféresis de un producto doble que es igual a 2 unidades de banco, no le vamos a pasar el producto entero. ¿Qué le pasamos? Medio. Producto doble. Medio producto. Perfecto. A esta paciente. Pero si tenemos un producto que da un recuento simple, o sea que equivale a 6 unidades, ¿qué le pasa? El producto entero. ¿Bien? O sea que eso siempre va a depender sí o sí del hemograma cuando llegue. Que largue la plaqueta por aféresis. No depende de otra cosa. Perfecto. Y un paciente de 90 kilos le estimás también. Vir, no tiene que ver, digamos, el peso de la unidad. No. No. Listo. No. Tiene que ver el recuento que tiene total dividido el volumen. Eso nos tira la cantidad. Y si tenemos un producto triple, le vamos a pasar 1/3 del producto. ¿Bien? ¿Entendimos? Una vez que ya el procedimiento de aféresis se fracciona después. Sí, vieron que vienen 2 bolsitas. O vieron que los filtros leucorreductores también tienen para fraccionar. Poner que usar medio producto. ¿Ese medio que ya tiene unos días para usarse como un circuito abierto? No, porque no queda como circuito abierto, porque ya no es que abrí el circuito y lo dividí, ya viene con las bolsas colectoras para dividirlo. Obviamente, estas plaquetas de aféresis tienen que estar como irradiadas, Y leucorreducida. compatibles. ¿Y si la leucorreducida queda el circuito abierto? Sí, desplasmatizada. Si no es. Y dependiendo de la cantidad de blancos, fijarse si hay que leucorreducirla. Obviamente, no voy a leucorreducir el producto entero si tengo un producto doble. Voy a leucorreducir mi medio producto. Porque después tengo, si no, de 4 a 6 horas para utilizar el otro medio, porque estoy abriendo el circuito. ¿Bien? Acá, siempre es necesario. ¿Y cómo saco medio producto si Va a agarrar, vieron que la bolsa de aféresis viene con una bolsa atrás, tiene el producto entero y una bolsa atrás. Dividís, por ejemplo, generalmente tenés productos dobles. Es el frecuente, lo más común, tener unidades de aféresis que equivalgan a 2 unidades. Realmente las máquinas están preparadas para eso. Dividís, va a tener 6 unidades y 6 unidades, por ejemplo. Va a sellar una, cortás y leucorreducís ese medio producto, no leucorreducimos todo el volumen. Porque queda Mira, en el caso de que el paciente, por ejemplo, pese 90 kilos y le queremos pasar una unidad de banco, en este caso que
del producto como si fueran 6 unidades el medio aféresis. ¿Cómo hacemos? ¿Se le pasa la mitad del otro, por ejemplo? Sí, le tendrá que pasar 3/4 partes de la unidad. O sea que el otro circuito quedaría abierto, por queda ejemplo, con y un- tendría que sí. usarlo en el término de tiempo correspondiente. No, porque en vez de dividir media y media, dividís 3/4 y te queda 1/4. Ah. Y no te queda abierto. Por eso se divide cuando se empieza a usar, no se divide antes, pues se divide dependiendo de la demanda transfusional. ¿Bien? Ah, yo pensé que una vez obtenido el producto se fraccionaba. No, vienen por ejemplo, los 500 mililitros en la bolsa madre. Después vos lo dividís dependiendo de la demanda transfusional. Ah, perfecto, perfecto. Van a ver a grandes rasgos en la práctica que le van a pasar medio producto a todos los pacientes. Pese 90 kilos, 60, 80, 100. Es la única manera de optimizar el recurso. Hoy teníamos una aféresis y media y 4 pacientes para transfundir. Imposible. Se le pasó lo que había. Bueno, siempre tenemos el dicho que las plaquetas son como las papas fritas, que nunca alcanzan, y es la realidad. Es el lema del servicio. Bueno, continuamos. ¿Dudas con las plaquetas? ¿Te corro el cable? No. Bueno, paso el número 3. Borro. ¿No tienen duda entonces? Paso el número 3. Bien, vamos a leerlo. Acá. Mujer de 75 años que consulta por guardia por un cuadro de 10 días de evolución, de tos, fiebre, que se interpreta como una neumonía aguda de la comunidad. Diagnóstico, una paciente con una neumonía. ¿Por qué es importante el diagnóstico? Porque puede tener cualquier cuestión respiratoria, ya de antemano. Acá. ¿Qué antecedentes tiene nuestra paciente? Bien, es una paciente que es insuficiente cardíaca, que por esta insuficiencia cardíaca tiene anticoagulación oral y una cirugía de hace 10 años. Ah, no, la cirugía era de cadera. Sí. Vaya. Me comí antes. ¿Cirugía de qué dijiste? De cadera. Hace 10 años. En esta cirugía, ¿qué recibió? Transfusiones de glóbulos rojos y de plasma. Y refieren estas transfusiones a haber presentado una urticaria. ¿Qué laboratorio presenta esta paciente ahora?
una hemoglobina de 6 gramos por decilitro, un hematocrito del 21%. Bueno, dice el glóbulo blanco y demás que no nos interesa. Bien, deciden internarla, darle un tratamiento con antibióticos y solicitan la transfusión, en base a esto, de 2 unidades de glóbulos rojos. La cual, la primera se pasó en 40 minutos y la segunda unidad en 45 minutos. Y presenta sobre el final de la primera unidad disnea, o sea, dificultad respiratoria de forma súbita, o sea, aguda, una taquicardia, ritmo de galope al escuchar el médico y la aorta en ingurgitación. Bien, la primera pregunta es, ¿qué indagaría sobre los antecedentes que refiere la paciente? ¿A cuál o cuáles tipos de reacciones transfusionales podría corresponder la actual complicación descrita, que es la dificultad respiratoria que se presenta en la transfusión de glóbulos? Bueno, la 3 decía que es describir un poquito la fisiopatología de esta reacción transfusional. 4, ¿cuáles son las medidas para prevenir esta complicación? Si se considera que pueden evitarse en el caso de una paciente con las características clínicas que ella presenta. Primero vamos a parte, y después hay una parte número 2. Vir, ¿puede ser una sobrecarga circulatoria? Bien, sí. Lo primero que tenemos acá, frente a sus antecedentes, ¿cuál es? Que ella ya tiene un antecedente de una reacción transfusional alérgica. Entonces, lo más importante que tenemos de sus antecedentes es su reacción alérgica. Entonces, frente a esta reacción alérgica, ¿qué debería? Premedicar. Con antihistamínicos. Y también evaluar la desplasmatización glóbulos rojos y plaqueta en caso de que pidan. No es el caso, pero también estamos de acuerdo acá. Sí. Bien. La desplasmatización era porque la alergia podía ser por el plasma. Puede por las proteínas plasmáticas o por presencia de inmunoglobulina A, que el paciente tiene déficit. Sí, es muy difícil saber el porqué de la alergia, pero generalmente tiene que ver con la presencia del plasma. Es por la presencia del plasma. Bien, la pregunta número 2 es qué tipo de complicación puede estar presentando y todos llegaron a la misma conclusión, que es la sobrecarga circulatoria. ¿Bien? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Y acá vamos a pasar a las medidas a tener en cuenta. Pero no tenemos más lugar, así que sacamos la foto y se... Vale, pasamos muy rápido la actividad. Claro. ¿Listo? Vamos acá. Bien, ¿cuáles son las medidas a tener en cuenta en este caso? Que sería la parte 4 de estas preguntas. Transfundir la unidad en mayor tiempo. Y lavarla. Bien, primero,
Tiempo de transfusión. En estos pacientes, 2 horas 2 a 4 o horas. más, de 2 a 4 horas. sí, en pacientes cardíacos, ¿sí? La unidad de glóbulos rojos, entre 2 a 4 horas. ¿Esto de qué va a depender? De la severidad de la afección cardíaca que tenga. Otra de las cuestiones a tener en cuenta, el volumen a transfundir. Después, dependiendo de la severidad de su afección, la probabilidad de fraccionar las unidades en alicuotas. Esto va a depender si la severidad del cuadro cardíaco lo requiere. Y obviamente va a ser una indicación médica. Una indicación que, Vir, que no se escuchó. El tiempo de la transfusión y si es necesario fraccionar las unidades o generar alicuotas. Y había que premedicarla. Sí, obvio, obvio. Pero eso ya lo vimos en el punto 1, por eso no lo puse. Acá estamos en las medidas de la sobrecarga. Ah, está. Si querés. Esto de fraccionar las unidades, hay pacientes con una severidad de afección cardíaca tan grave que, le piden transfundir una unidad de glóbulo rojo, pero te piden dividirlo en 2 alicuotas. Así pasa 150 mililitros, evalúan si se sobrecargó y piden la segunda alicuota, o dejan que pase un tiempo y le vuelven a pasar el restante de la unidad. Rara vez lo solicitan, pero lo pueden llegar a solicitar. Pero siempre es una indicación médica en pacientes susceptibles a sobrecarga circulatoria. Bien, ¿alguna duda con esto? Listo. Vamos a pasar, hay una segunda parte de este caso y dice lo siguiente. Profe, en el caso de la pregunta 3 que dice describe la fisiopatología de la reacción que se No, más o menos de qué se trata, no, ya vamos a, se las puse acá en un cuadro, después yo le voy a sería ese, Sí. lo que puede causar y eso. Bien, vamos a tiene una partecita número 2 que dice lo siguiente este caso. En caso de no contar con accesos venosos para hidratación parenteral y pasaje de unidades que correspondan, se requiere la colocación de una vía venosa central. ¿Cuál sería el o los hemocomponentes que deberían indicarse y si tomarían alguna prevención considerando los antecedentes y la medicación que toman? Acá sé que era complicado y rebuscado, pero vamos a ver qué tenemos que tener en cuenta. Porque muchas veces les van a pasar esto de que ingresan pacientes así tipo agudamente por guardia y le quieren poner un catéter central. Estamos en la parte 2 del caso. Primero, ¿qué prevenciones deben tener? La premedicación y por la medicación que toman, que son anticoagulantes orales, deberían indicarle la transfusión de qué hemocomponente. Bien, la transfusión de plasma. ¿Por qué? Porque le van a hacer un catéter venoso central, se considera un procedimiento invasivo.
tenemos un paciente anticoagulado. ¿Bien? No. ¿Sí? ¿De allá? ¿Bien con esto? No, yo, a ver, ¿me lo repetís? Bien. Este paciente que ingresó con una neumonía, ingresa por guardia, pero ya tiene un antecedente de una insuficiencia cardíaca, por lo cual está medicado con anticoagulantes orales, decide colocarle una vía central porque no tiene accesos periféricos. ¿Qué Listo. debemos tener en cuenta frente a la medicación de este paciente que está con anticoagulantes orales? Indicarle la transfusión de plasma fresco congelado, porque está anticoagulado y les van a hacer un procedimiento invasivo. Bien, bien. ¿Por qué? ¿Qué van a aportar? Para Los aportar factores de la coagulación. bien los factores de la coagulación que tenga inhibido. Los estables. Ambos. Por eso le pasamos plasma fresco. Bien. ¿Y esto es por qué? La vía central se considera un procedimiento invasivo. Sí, esto lo hace el médico. Obviamente, si piden plasma, hay que tener cuidado con el tiempo de la infusión para evitar la sobrecarga. ¿Bien? Y obviamente la premedicación por su reacción alérgica previa. O sea, sería si se le transfunde el plasma. El plasma en este caso, ¿vir en cuánto se transfunde? No me acuerdo si tiene el peso, el caso. Bueno, pero siempre recuerden acá que es una unidad cada 20 kilos del paciente y aproximadamente tiene que pasar en 40 minutos cada unidad. ¿Dudas? No pido todo esto en los parciales, no soy tan mala. No, son un poco más fáciles. Son más fáciles, pero es que ustedes puedan hilar todos los temas. Vimos todo acá. Creo que pueden entrar temas de modo 1 y modo 2. No le voy a pedir que me desarrollen hacer un curso directo. No, supongo que ya lo saben. Hoy hiciste uno, es verdad. A mí me pasó que me frustré tanto porque no me salía, o sea, o me pareció difícil, no te entregué nada. O sea, No, pero me asusté un poco. primero que tengan en cuenta que ninguna pregunta es boluda. Disculpen la palabra, pero ninguna. Hay dudas que no hay límite para las dudas. Puede parecer, o mucha gente no la hace porque piensa eso y todas tienen la misma duda. Y dos, que la idea de esto es que se frustren ahora. Claro. Le sacaste foto, ¿verdad? ¿No? Virgi, Sí. yo a este caso le había puesto que le podía generar un trali también, pero no lo dije todavía porque me quedé con la duda y le pregunté a Nico si podía hacer las dos cosas y él me dijo que había pasado. ¿Te dijo? Bueno, perfecto. Sí. Bueno. Yo dije que si me lo querían mandar, me lo mande, porque yo en base a eso refuerzo los puntos, pero generalmente yo los armo antes de dárselo, a las respuestas. Bien, ¿te sacaste entonces el 16? ¿Dudas? ¿Pasamos al caso 4? Ya aguantó.
Caso número 4 y el último. Entonces, dice, paciente de 36 años que, debido a un sangrado masivo por una proctorragia, recibe una transfusión de 2 unidades de concentrado de Matías en la guardia. A pocos mililitros de iniciarse la transfusión, comienza con fiebre, escalofríos, hipotensión, dolor en la región lumbar y oliguria. Por la urgencia, las pruebas pretransfusionales fueron acortadas. ¿Qué sospecharía y qué laboratorio esperaría por transfusión o reacción transfusional? ¿Cómo procedería desde el banco de sangre? ¿Qué pruebas le realizaría? Y justificar cada una de ellas. Bien. ¿Qué parece que sucedió? Bien. Vamos a decir. Vamos acá a los datos relevantes del caso. Lo primero que estamos en una transfusión en un contexto de ¿qué? De urgencia, ¿sí? O emergencia. Donde las pruebas pretransfusionales fueron acortadas. Ya sabemos que frente a esto estamos susceptibles a mayor cantidad de riesgos o de errores. Bien. ¿Todos estamos de acuerdo que estamos frente a una reacción? Hemolítica aguda. Hemolítica transfusional aguda. ¿Bien? La pregunta dice, ¿qué sospecharía? Bien, la reacción transfusional aguda. ¿Qué laboratorio se modificaría frente a esto? Y reticulocitos, bilirrubina y LDH. Bien, va a presentar un LDH que va a estar aumentado, una bilirrubina aumentada, va a haber una disminución del hematocrito y la hemoglobina que tenía y va a presentar un test de CUP directo positivo. ¿Alguna duda? Reticulocitos dijimos que aumentaban. Sí, no lo puse. Pero, como es aguda, posiblemente la médula aún no compensa. Por ende, ¿Y la aptoglobina, Vir? va a estar disminuida. Pero siempre recuerden que cuando es así aguda, los primeros parámetros a modificarse obviamente va a ser la disminución de hematocrito y la hemoglobina por la hemólisis, la liberación del LH de bilirrubina. Los reticulocitos posiblemente no tengan un aumento tan, como si tuvieras una tardía que el cuerpo viene compensando también. Entonces, en la aguda se va a ver el LDH. La bilirrubina son los... Pero todos pueden estar... Bien. Les voy a hacer así para poder dividir que estos son los parámetros de hemólisis. Eso es si hay una coagulación intravascular diseminada. Parámetros de hemólisis. Y esto, obviamente, que son parámetros. Dice ahí, Vir, porque desde acá no se ve. Puse que el LDH, la bilirrubina, los reticulocitos y la aptoglobina son parámetros de hemólisis. Nos van a dar un parámetro que el paciente está hemolizando. Y eso sumado
a la disminución del hematocrito y la hemoglobina, que son parámetros de ¿qué? De anemia. Si yo le pregunto cuáles son los parámetros de hemólisis, no me pongan hematocrito y hemoglobina. Con un parámetro de hemólisis, un parámetro de anemia. ¿Bien? No va a ser un error garrafal, pero siempre se va a diferenciar. Bien, la pregunta 2 es ¿cómo debemos proceder frente a esto? Obviamente, y de forma inminente, suspender la transfusión. Suspender inmediatamente la transfusión. ¿Por qué? No lo voy a escribir ahí, pero si ya no terminó. Porque la afección o el grado de afección va a depender de la cantidad de mililitros que llegaron a transfundirse. Obviamente, del título de anticuerpos ABO que tenga el paciente. Esto no lo vamos a saber del título o la concentración de anticuerpos ABO que presente el paciente. O la concentración, que es lo mismo, de anticuerpos ABO que presente el paciente. Y esta concentración o cantidad de anticuerpos ABO va a depender de la edad y del diagnóstico del paciente. Pues si hacemos una incompatibilidad o en un bebé de 4 meses, posiblemente pase desapercibida. Entonces, si mi paciente tiene 30 años y tiene una médula sana y un sistema inmunitario sano, posiblemente sea más grave que en un paciente de 96 años. ¿Sí? Depende de la edad y del diagnóstico del paciente. ¿Dudas de eso que dije recién? Sí, Vir, ¿lo puedo explicar de nuevo? Porque no lo entendí. Bien, vamos a suspender inmediatamente la transfusión. Y esto tiene que ver con que la gravedad de la afección va a depender de la cantidad de mililitros que fueron transfundidos. O sea, mientras más rápido suspendamos la transfusión, vamos a estar evitando que el paciente tenga mayor afección, porque van a pasar menos cantidad de mililitros incompatibles. Sí, eso sí, lo de la edad es Bueno, lo que no entendí. Aparte de esto del volumen transfundido incompatible, hay otros factores que van a modificar la afección del paciente. Primero tiene que ver la concentración de anticuerpo ABO que tenga ese paciente en sangre. El título, la concentración del anticuerpo anti-A o anti-B, eso va a depender del grupo que sea, obvio. Y esta concentración o titulación de esos anticuerpos varían con la edad del paciente y el diagnóstico que tenga de base. Si nuestro paciente tiene 4 meses de edad, no va a tener un título de anticuerpos, capaz no tiene directamente aún ni siquiera desarrollado los anticuerpos ABO, por ende no vamos a estar detectando una reacción transfusional aguda. No va a ser lo mismo entonces pasarle una unidad ABO incompatible a un bebé de 6 meses que a un paciente de 30 años que a un señor de 90 años. Y tiene que ver con la capacidad inmunológica, el diagnóstico de base y todo el contexto clínico. ¿Bien, Vane? ¿O te quedó alguna duda? Sí, ahora sí. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer una vez que suspendemos la transfusión? Nos vamos a llevar la unidad y una nueva muestra del paciente. Nueva muestra del paciente y la unidad. ¿Y qué vamos a hacer? Reclasificar
con agua y RH, aunque el RH no nos va a involucrar nada, pero vamos a reclasificar el agua en la muestra vieja con la primera muestra, en la actual y en la unidad. Para ver dónde está el error. Reclasifico al paciente y a la unidad, sí o sí. Ahora vamos a continuar. Esperamos la foto y continúo acá arriba. Bien. Otra cosa importante que va a ser garantizar las pruebas pretransfusionales. Esto siempre y cuando las condiciones del paciente lo permiten. Si no podemos garantizar las pruebas pretransfusionales, porque estamos en un contexto de emergencia, ¿qué nos conviene hacer? Reclasificar al pie de la cama al paciente. Y repetir el agrupamiento directo, vieron que siempre se los digo, de la unidad antes de salir del servicio. ¿Repetir qué? El agrupamiento directo de la unidad antes de salir del servicio. Si esto estamos en una urgencia o en una rutina antes de la prueba de compatibilidad. O sea, todo eso que está escribiendo sería para prevenir. Exacto. Volví a poner eso. Para prevenir esta reacción. ¿Dudas? ¿No? ¿Dudas aquí? ¿No? Bien. Les voy a subir. Yo armé un Word de esto con las resoluciones que están en unos cuadros con unos cuadritos comparativos acá. Bien. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer de estos casos? Una pregunta. ¿Puede que, por ejemplo, un caso clínico que nos des, no todos los síntomas coincidan con una sola reacción? Sí. ¿Y en ese caso? En ese o sea, ¿vieron los cuadros que les di de las reacciones transfusionales que dicen las que son con fiebre y las que son sin fiebre? Generalmente la presencia o ausencia de fiebre es lo que más hace
diferir las reacciones transfusionales. Bien. Bien. ¿Sacaste esto? ¿Querés que te corra esto? ¿Qué? Que se tendría que primero subir la parte de abajo y quedar. Bien. Tengo todos los casos integradores de la unidad 1. Ahora tenemos un montón de información en la cabeza, pero se los voy a dar para que el fin de semana o cuando les parezca se sienten a hacerlos y después los podamos charlar en algún momento. Mañana vamos a arrancar con la clase número 2 y les voy a dictar los temas que vamos a ver. O sea, esto no lo tendrían que hacer a la mañana. No. Es para que cerremos la unidad 1. ¿Por qué? Porque previo al parcial va a haber una clase de consulta. Y mi idea es, con todos los casos integradores de cada unidad, que ustedes más o menos puedan anotar las dudas de las unidades. Bien, mañana 3 del 5 vamos a arrancar con la unidad número 2. Y vamos a ver transfusión fetal, neonatal y pediátrica. Es más o menos lo mismo. El 9 de mayo, que sería el próximo martes, vamos a ver estudios inmunohematológicos de la embarazada. Y enfermedad hemolítica del recién nacido, que posiblemente nos lleve las dos clases. La del 10 también. El 16, que sería la otra semana, 16 de mayo, vamos a ver anemias hemolíticas. Y el 17 de mayo, protocolo de estudios para las anemias hemolíticas. ¿Cómo vamos a estudiar a los pacientes? Obviamente todos estos temas van a ir con caso, como venimos trabajando, solo que no se los menciono. Profe, Sí. ¿puede repetir el último? Protocolos de estudios para anemias hemolíticas. Gracias. De nada. Esa es toda la unidad 2. Y después la unidad 3, que no se las voy a dar ahora, pero ya arrancamos con aféresis, recambio plasmático, enfermedades de categoría 1, hemostasia, trastorno de la coagulación, patologías de la coagulación, y es la más densa. ¿Bien? Bueno, ¿ninguna duda? Les voy a repartir los casos, así se los llevan. ¿Cuántos son? 3, 6. Bueno, no alcanzan. Pero voy a subir el PDF al... Toma. Y los vamos a leer, a ver si tienen alguna duda, y ya los desocupo. Hola, Vir. Te quería avisar que entré a las 5:15, entré un rato más tarde. Bueno. Gracias. Y Beltramino, Abril. Sí, yo también. Bueno, espera. Vamos entonces. Beltramino, Ortiz, Aixa y Saucedo Mara. ¿Alguien más? Porque yo también. Yo, Balbi. Balbi. ¿Alguien más? Factores de... Nicole, recién vi que pusiste factores de LS. Supongo que serían de la coagulación.
¿Dónde leíste eso? O en una foto. Bueno, después me preguntarás, supongo. Bien, ahí estoy subiendo al Classroom los casos integradores de la unidad número 1. ¿Los quieren leer o se los desayunan en su casa? ¿Lo desayunan? ¿Les llegó el archivo por Classroom, chicos? Sí. Bueno. Sí, a mí sí. Perfecto. Bueno, por hoy hemos terminado. Entonces, fíjense, léanlos con calma, anoten todos los datos relevantes, remarquen lo más importante en cada caso. Vean los estudios inmunomatológicos, si hay anticuerpos irregulares, qué hacer con ellos, porque eso les costó un montón. Eso es para mañana, ¿no? No. ¿La semana que viene? Sí, para cuando los tengan me los mandan. Ah, listo, ok. Y después los vamos a corregir. Posiblemente el miércoles que viene o el otro martes. ¿Bien? Dale, Vir. Listo.